Hola, ¿qué tal? Buenos días. Profesión les manda un cordial saludo. En esta ocasión vamos a revisar un problema sobre el lanzamiento de proyectiles. Vamos a dar inicio a la presentación. Empecemos entonces revisando el contenido de este problema. Dice así: un proyectil es disparado con una velocidad de 40i más 120 j metros por segundo. Si después de cierto tiempo la velocidad es de 40i menos 20 j metros por segundo, determinar para ese instante. Primero, el tiempo transcurrido. Luego vamos a calcular la posición del proyectil. En tercer lugar, vamos a determinar la altura del proyectil y finalmente determinaremos el alcance horizontal del mismo. Vamos primero extrayendo lo que son los datos. Los datos que tenemos es primero la velocidad inicial, la misma que se encuentra determinada por el vector 40i más 120j en función de las unidades de medida de velocidad, que es metros por segundo. Vamos a determinar también la velocidad final hasta el instante que nos señala, que sería los 40i menos 20j metros por segundo. Cabe señalar aquí que el dato de la gravedad lo vamos a manejar con 10 en valor redondeado para poder facilitar un poco los cálculos y realizar este ejercicio sin calculadora. Bien, las incógnitas en términos de variables, el tiempo, también tenemos la posición como vector, la altura y el desplazamiento horizontal. Bien, la primera imagen nos indica en este caso cómo quedan señaladas las velocidades inicial y también en el eje de las X y en el de las Y. Luego vamos a ubicar la otra gráfica en la que representaremos cómo sería la velocidad tanto en X como en Y, pero para el instante de tiempo en el que nosotros nos ubicamos. Tomemos en cuenta el signo negativo, lo cual nos avisa que el objeto ya está en proceso de descenso. Esta segunda gráfica es bastante importante que la analicemos por cuanto el punto que está señalado ahí nos indica el punto más alto de la misma. Lo que quiere decir entonces que el objeto en su trayectoria se va a demorar un cierto tiempo a llegar hasta ese punto y luego va a demorar un tiempo más en descenso. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer el cálculo de esos dos tiempos para encontrar el tiempo que está el objeto cuando llega hasta esa posición. Bien, entonces empezamos con la solución. Para determinar el primer tiempo, vamos a utilizar la fórmula de la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. El signo negativo de la gravedad vamos a hacer cuenta porque el objeto está desacelerándose cuando sube. Bien, la velocidad final en el punto más alto en el eje de las Y es 0, por lo tanto se elimina. Es decir que entonces vamos a trabajar con el valor de la velocidad inicial en Y, cuyo valor es 120 metros por segundo. Mantenemos el signo negativo antes del paréntesis. ¿Por qué es importante? Debido a que cuando dividamos los signos, la relación nos va a quedar el valor positivo. El tiempo siempre tiene que darnos el valor positivo. Bien, una vez que simplificamos las cantidades, podemos darnos cuenta que el primer tiempo son 12 segundos. Quiere decir entonces que este tiempo es hasta el punto de altura máxima. Luego, para determinar el tiempo que se tarda el objeto en descender hasta la velocidad señalada, vamos a utilizar únicamente la fórmula de velocidad en Y sobre la gravedad. Entonces la velocidad en Y son los 20 metros por segundo para la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Con este proceso simplificamos las unidades de medida y obtenemos que por la relación de extremos con extremos nos va a quedar una unidad de medida de segundos, lo cual serían 2 segundos. Una vez determinados estos dos tiempos, encontraremos el tiempo total. El tiempo total es la suma de ambos tiempos, es decir, los 12 segundos más los 2 segundos. Anteriormente determinamos que el tiempo saldría entonces 14 segundos, el tiempo total. A continuación, para calcular la posición horizontal, como se trata de un movimiento uniforme en el eje de las X, aplicamos la fórmula de velocidad en X por el tiempo. Recordemos que la velocidad en X siempre es constante, la cual sería los 40 metros por segundo, y ubicamos el valor del tiempo total, que son 14 segundos. El producto de 40 por 14, simplificando unidades de medida, nos va a dar 560 metros. Bien, vamos ahora a determinar la altura a la que se encuentra el objeto. Para eso utilizaremos la fórmula velocidad final
cuadrado en el eje de las y menos velocidad inicial al cuadrado también en el eje de las y, otra vez sobre el valor de 2 veces la gravedad, negativo. Bien, la velocidad inicial en y son la final, serían los 20 metros por segundo. Luego la velocidad inicial son los 120 metros por segundo. Ambas expresiones están elevadas al cuadrado. Al realizar estas operaciones tenemos que los 20 elevado al cuadrado nos da 400 y los 120 elevado al cuadrado serían 14.400, cuya resta nos daría 14.000. Dividido para 20, simplificamos unidades de medida correctamente, hacemos la relación de signos y tenemos que el resultado nos va a quedar 700 metros. Bueno, para finalizar casi ya, el vector posición tendría de coordenadas 560i más 700j metros, lo cual da contestación el literal C, que es la altura del proyectil. Entonces el proyectil se encuentra a una distancia horizontal de 560 metros al tiempo 14 segundos y a una altura de 700 metros. Bien, este es el ejercicio, ya queda resuelto. Cualquier cosa pues ya tienen de referencia para poder resolver otros de manera similar. Les agradezco mucho su atención, nos vemos la próxima.